Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Puede sentarse. Fíjese bien lo que la Escritura nos presenta. Si ustedes, fíjense bien lo que Jesús le dijo a quienes, a los judíos, pero no eran cualquier judío, eran los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos creen en Jesús esta tarde? Levanten la mano los que creen en Jesús, amén. Entonces también la palabra de Dios es para usted y es para mí que he creído en Jesucristo el Señor. Dice, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios me está exhortando a mantenerme fiel. Amén. Y el Señor Jesús me está hablando a través de la Escritura a mantenerme fiel en su palabra. ¿Por qué tengo este texto bíblico? Porque quiero empezar con él. Porque fíjense bien, ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Concéntrense, concéntrense. Fíjense bien, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, lo primero que yo tengo que hacer es ser un buen discípulo de Cristo. Amén. Ser discípulo del Señor. Y uno de los principios del discipulado es la obediencia. Por eso el tema se llama el matrimonio cristiano obedece al Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra obediencia, muy importante para el desarrollo de nuestra vida matrimonial. Por ejemplo, si yo quiero que otro me obedezca, yo tendría que haber obedecido primero. Si quieres que otros te obedezcan, debes de obedecer primero. Para enseñar a que otros también obedezcan, yo debo de aprender a obedecer primero. ¿Sí o no? Y nosotros, gracias a Dios, por la fuerza y por el poder del Espíritu de Dios, podemos aprender a ser obedientes. Porque yo sé que una de las cosas más difíciles que hay en la vida del matrimonio muchas veces es la obediencia. Como persona, como esposo, como esposa, en algunos detalles tenemos que saber hacer la voluntad de Dios. Tenemos que saber también hacer las cosas correctas. Si yo quiero enseñar a otros, primero debo ser yo quien debe aprender. Usted no puede enseñar lo que no ha recibido ni ha vivido. Somos buenos para mandar a los hijos, ¿sí o no? Haz esto. Y si no haces esto, a veces metemos la amenaza. Pero si yo quiero enseñar a otros, primero debo de ser yo quien debe de aprender. Yo no puedo enseñar lo que yo no he recibido ni lo que no he vivido. Si a usted no le gusta obedecer, usted tiene un problema. Porque la obediencia comienza también con saber escuchar. Pero escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, se mantienen fieles a mi palabra. Entonces es importante poner atención a lo que se nos pide que hagamos. ¿Por qué? Por una razón siguiente. Dios recompensa a quien obedece. ¿Dios recompensa a quién? A quien obedece. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, cuando nuestros padres nos pedían que hiciéramos algo y nosotros lo hacíamos y nosotros obedecíamos, de alguna manera ellos nos recompensaban o nos premiaban. A veces no nos premiaban con una cosa material, sino con un apretón en la cabeza, un piojito, haciéndole así, buen trabajo, gracias porque lo hiciste. ¿Cuánto más Dios nos va a premiar o nos va a recompensar cuando nosotros somos obedientes? Nos va a recompensar con beneficio.
nos va a recompensar con bendiciones, solo si le obedecemos como buenos hijos o como buenas hijas. Amén. Por eso Dios nos ofrece bendiciones. Dios ofrece bendiciones, abundantes bendiciones. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Obedece. Por eso vamos a ver una palabra que está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un libro que se llama Deuteronomio. Y en ese libro del Deuteronomio vamos a encontrar en el capítulo 28, versículos del 1 al 14, donde aparecen todas las bendiciones que Dios tiene para quien obedece. Y dice la palabra de Dios, fíjese bien. ¿Están listos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Será bendito tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo lo que hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como te lo ha jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad, dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite, y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal que atiendas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica, sin apartarte de ellos para seguir otros dioses y rendirles culto. Palabra de Dios. Aquí en la Sagrada Escritura, Dios nos está ofreciendo bendiciones. Amén. Pero Dios está ofreciendo estas bendiciones ¿a quiénes? A quienes obedecemos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la obediencia antecede a la unción del Espíritu. Usted quiere tener la unción del Espíritu Santo, levante la mano. ¿Quiere estar ungido del poder del Espíritu Santo? Amén. Entonces, cuando hay obediencia hay unción. El resultado de la obediencia es la unción del poder del Espíritu. Es la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús había resucitado y se encontró con los primeros discípulos? Él les dijo: quédense en Jerusalén, porque voy a cumplir mi promesa. Si los discípulos se hubieran ido de Jerusalén, la promesa de Dios no hubiera estado. Pero los discípulos obedecieron. Los discípulos se quedaron donde Dios les dijo que se quedaran. La obediencia antecede a la unción del Espíritu. Hay una palabra del Señor en el profeta Samuel, en el primer libro de Samuel,
capítulo 15, versículo 22 dice: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grasa de los carneros. Es decir, que para Dios le es más hermoso y le gusta mucho más la obediencia de sus hijos. Por eso, como matrimonio, debemos de ser verdaderos creyentes en Jesucristo, y por lo tanto tiene que estar la obediencia para que venga el poder de la unción del Espíritu y nos haga matrimonios vivos, fuertes, poderosos. Amén. Con el poder del Espíritu podemos avanzar y lograr muchas victorias en el Señor, muchas victorias sobre todo aquello que nos viene acobardando, que nos viene amenazando con destruir nuestro hogar. Es importante tener la presencia del poder del Espíritu, pero antes de esa presencia del poder del Espíritu tengo que mostrar obediencia. Fíjese bien que a veces la soberbia, a veces la falta de humildad, la falta de sencillez nos vuelve a nosotros inclusive groseros con el mismo Dios. A veces Dios nos está pidiendo algo y nosotros estamos en contra de lo que Él nos está pidiendo. Él siempre nos va a pedir hacer su divina voluntad. Amén. Y no, a veces nosotros estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Si Dios nos dice no te vayas por este camino, es cuando más rápido queremos ir por ese camino. Dios nos está pidiendo que seamos gente que obedece su voluntad, que obedece su palabra. Él nos quiere llenar de su poder. Él nos quiere llenar de la gracia de su Espíritu. Pero necesitamos ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense bien. Hay una palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículo 46, y dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Cómo dice la palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Se da cuenta? Dios conoce cuántas personas a veces le están llamando Señor, pero la verdad no hacen lo que Él dice. Dios está pidiéndote obediencia a su palabra. Si Dios te dice esto es malo, esto es contrario a la voluntad de Dios en el matrimonio, y usted lo hace, usted está en contra de la voluntad de Dios, usted está en desobediencia, y la desobediencia va a traer consecuencias nefastas. La desobediencia va a traer situaciones difíciles. Después le echa las culpas a Dios y dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? El Señor le dirá: yo no lo permití, tú lo trajiste. Tú lo atraíste hacia ti. ¿Por qué? Porque entraste en desobediencia con Él. Entraste en desobediencia con su palabra. Mis queridos hermanos, fíjense bien cuántas veces se les ha dicho a la gente, a los matrimonios: hermano, promuevan ustedes un ejemplo verdadero para sus hijos. Un ejemplo verdadero. No mande a su hijo a comprar cerveza, no mande a su hijo a comprar licor. ¿Y cuántos padres de familia le dan el billete al hijo y le dicen: ve a traerme un 6, ve a traerme un 12? ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted está haciendo, dándole un ejemplo de desobediencia a la voluntad de Dios a su hijo. Porque lo que está haciendo es obedeciéndole a usted como padre. Pero usted está desobedeciendo, que esa situación no se puede dar dentro del formamiento o de la formación de toda una prole, de toda una familia. Dios quiere que hagamos su verdadera voluntad y que obedezcamos a su palabra, que es vida. Amén. ¿Cómo podemos reconocer que somos cristianos, que somos hijos de Dios? En base a la obediencia que demostramos para con los demás. Fíjense bien, en los trabajos se puede notar cuántas veces en los trabajos nosotros llegamos como labor, como decimos, como trabajadores. Tenemos un supervisor. A veces el supervisor se ensaña con uno, porque en verdad, si le cayó un poco no muy agradable, si le cayó mal al hombre, que tal vez nunca lo había oído, nunca lo había visto, y de pronto, de primas a primera, como dice, como que la sangre chocó, como que la sangre de aquel es pesada, la suya es más liviana. Total, a veces hay un choque, y entonces usted le va cayendo gordo a la persona y lo quiere
manipular en muchas acciones. Pero qué interesante es cuando usted mantiene la obediencia a las cosas que son correctas dentro del trabajo, porque también no va a obedecer un capricho. A veces hay caprichos personales que van denigrando, van en contra de la verdadera personalidad suya. Por lo tanto, tenemos que tener obediencia, pero una obediencia guiada, iluminada por la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Cuando nuestro supervisor nos manda a hacer un trabajo, y si es un trabajo que está dentro de mi como decimos, dentro de mi descripción de trabajo, cuando él me lo manda a hacer y sé que está dentro de mi rol que tengo que hacer, yo no pongo ningún obstáculo. Si él me pone otro trabajo que esté en contra de lo que va dentro de mi rol de trabajo, yo primero cuestiono. También pregunto cuál es la situación de este trabajo. ¿Quieres que lo realice? Entonces dejo de hacer esta parte que tengo que hacer. Y si él me dice, deja eso y ayúdame en esto, yo voy y hago eso y se mantiene la paz, la tranquilidad. Pero ¿qué tal si yo me pongo mis moños y digo, esto no lo hago y a esto no voy? Entonces al ratito yo tengo el primer warning y después un segundo warning y al tercero, bye bye, no te necesitamos, no encajas en este trabajo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que para ser verdaderos hijos de Dios vamos a hacerlo en base a la obediencia que demostramos para con los demás. Un siervo, un discípulo de Jesucristo pone por obra lo que su Señor le pide, lo que su jefe, lo que su patrón le está pidiendo que haga. Entonces, ¿qué pasa cuando le pide algo a usted y no lo cumple en su trabajo? Le llaman la atención, ¿sí o no? O lo multan. Ahora pongámonos en otro punto. ¿Qué pasa cuando somos padres, hermanos mayores, jefes o líderes? ¿Qué pasa cuando pedimos algo y no se nos obedece? ¿Va que nos enojamos? Nos enojamos. Cuando alguien no cumple su función, ¿qué es lo que hace su patrón? Lo corre. Es reemplazado por alguien que sí es capaz para hacer ese trabajo. Por eso es importante que nosotros nos pongamos las pilas en las cuestiones de la obediencia. Uno hace lo que cree que está bien a veces, pero no necesariamente lo que se nos está pidiendo. A veces hacemos otras cosas diferentes. ¿Qué pasa si usted le piden algo y hace otra cosa que no se la pidieron? Posiblemente usted dejó de hacer lo que era correcto, que le estaban mandando a hacer, y usted hizo algo diferente. Las cosas van a irle no muy bien a usted. Hay una palabra en San Mateo, ¿se acuerdan que Dios presenta una parábola, presenta una historia en San Mateo capítulo 21? Para los que tienen la Biblia, Mateo capítulo 21. Dice la palabra de Dios en el versículo 28 al versículo 31. Es esta historia. Dice la palabra de Dios. Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Y le dijo a uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir y ustedes no le creyeron. En cambio, a esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí les creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. ¿Cuál de los dos obedeció la palabra?
¿El primero o el segundo? El primero. Entonces así debemos de obedecer a las palabras del Señor nuestro Dios cuando nos pide que hagamos algo. Amén. Muchas veces vamos a decir no. Impulsivamente vamos a querernos poner en defensa, porque nosotros somos como defensivos contra Dios. Dios nos pide no hagas esto y nosotros nos ponemos sí, no. Pero cuando usted le dijo no, pero después lo hace. Hay gente que dice sí Señor, yo lo voy a hacer, pero no lo hace. El primero es el que hace la voluntad de Dios, aquel que obedece la palabra de Dios. Entonces obedecer significa hacer la voluntad del que manda. Y si nos manda Dios, vamos a hacer las cosas bien dentro de nuestra vida matrimonial. ¿Han escuchado ustedes aquello que dice que el que obedece no se equivoca? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice ese dicho? El que obedece será realidad. El que obedece no se equivoca. Bueno, como dice, depende lo que me esté mandando a obedecer. Porque también, como les dije al principio, no puedo obedecer un capricho. Por ejemplo, en mi trabajo, si el supervisor viene y me quiere ver denigrado, me quiere ver arrastrado por el suelo, y entonces me manda a hacer algo que no está dentro de mi rol de trabajo, yo tengo que cuestionar la razón por la que estoy haciendo ese trabajo. Por lo tanto, tiene que tener usted también 2 dedos de frente para tener sabiduría y saber que es cierto, usted no se va a equivocar porque lo están mandando a hacer, pero usted tiene que saber cuestionar para clarificar las intenciones de los corazones en cuanto a la obediencia que se le está pidiendo. Muy bien, ¿por qué estoy enfocando todo esto? Porque obedecer nace del convencimiento de que el que manda lo hace por nuestro bien y por el bien común. Y también sabiendo que después de la obediencia es cuando viene el poder de la unción del Espíritu. Un servidor, un esposo que es obediente a la palabra de Dios, va a tener la presencia y el poder del Espíritu Santo que va a guiar a su matrimonio a una abundancia de vida. Tenemos a Cristo que es modelo de obediencia. Amén. Y cuando somos obedientes, Él nos va a dar el poder para poder transformar nuestra vida matrimonial. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener el poder que necesitamos para cumplir la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en el corazón de la pareja, hay una fuente inagotable de poder para obedecer el mandato de Dios. Amén. Sin el poder del Espíritu Santo yo no puedo obedecer. Sin la gracia y el poder del Espíritu Santo no voy a poder atender, no voy a poder comprender la palabra de Dios. Por eso yo necesito pedirle a Dios: Señor, enséñame a obedecer tu palabra, pero lléname de ese poder de tu Espíritu para poder entender tu mandato, para poder entender tu llamado. Un ejemplo les dije ahora: si usted no le abre el corazón a Dios, si usted en vez de llevarse al Señor en su corazón lo rechaza y se va y vino a este retiro, ese problema que usted trajo, ese problema va a ir de peor en peor. Entonces las consecuencias van a ser distintas a las consecuencias que usted adquirirá si se lleva la presencia de Dios en su vida. Amén. Si obedece a la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo le llenará y le hará que esa fuente de amor brote como un torrente, como un río de agua viva. Por eso nosotros somos, por el poder divino del Espíritu de Dios, libres para servirle a Él. El Señor dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero esposo cristiano, conoce el poder del Espíritu, experimenta el poder del Espíritu por medio de la obediencia. Nosotros conseguimos también ser libres a través de la rendición en Cristo. Nosotros obtenemos el poder para obedecer obedeciendo la palabra de Dios.
Por eso somos puestos en libertad, porque hemos hecho la obediencia a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, dándonos el poder para superar cualquier situación difícil en la vida matrimonial. Mis queridos hermanos, no hay cosa más hermosa y linda cuando obedecemos la palabra de Dios que decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, llena, Señor, nuestros corazones. Hay matrimonios que vinieron bien vacíos de amor. Sí, estaban juntos, pero como dicen, no estaban revueltos. ¿Ve? Y entonces cuando tenemos la presencia y el poder del Espíritu de Dios, el uno es para el otro, ya no son dos, sino que son una sola cosa, una sola carne. Es decir, Dios los fusiona, Dios los une con el poder del Espíritu Santo cuando hay obediencia. Miren, hermano, esto es tremendo. Uno de los puntos de choque en la vida matrimonial es la obediencia. Máxime si nosotros venimos que éramos hijos únicos y donde mandábamos, o si ella viene de una familia donde era hija única y todo lo que ella decía se le cumplía, y de pronto llega a la vida matrimonial y ahora el asunto es que ella quiere que él haga lo que ella dice. Entonces hay choque. El otro viene de que también era hijo único y se chocan dos hijos únicos casados. Oiga, a veces es una tremenda guerra, porque nadie quiere ceder, nadie quiere darle lugar al otro, nadie quiere. Y cuando tenemos la vida llena del Espíritu Santo, podemos acceder, podemos ceder, podemos tener momentos de entrega el uno al otro sin ponernos en una situación de pleito y de guerra, porque la obediencia va a traer el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llenar de mucho amor para poder vivir nuestra vida en paz. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es en nosotros y por su poder podemos hacer lo que Él nos pide hacer. Nosotros recibiremos su poder para obedecer. Nadie que no recibe el poder del Espíritu podrá obedecer. Siempre va a haber conflicto, pleito. Siempre va a estar una situación de perros y gatos dentro del hogar. Siempre van a pasar las tortillas volando como platillos voladores de un lado al otro. Las cacerolas ya no se digan. Entonces puede ser que hayan todo el tiempo manifestaciones de cacerolazo limpio dentro de la casa por la falta de poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios domina nuestras vidas, en vez de pasar cacerolas o tortillas volando por el aire, hay armonía, amén. Hay fraternidad, hay paz, hay, hermano, concordia, hay entendimiento del uno al otro. Cuando el poder del Espíritu Santo está en un matrimonio que obedece la palabra de Dios, hay comprensión mutua, hay respeto mutuo, hay crecimiento en el cariño, en la ternura. Pero cuando no hay poder del Espíritu de Dios ni obediencia a la palabra en el matrimonio, en vez de que hubiera ternura, hay tortura dentro de la vida matrimonial. Hay ojos morados, hay arañazos en la cara, hay camisas rotas, hay pantalones desgarrados, porque todo eso pasa. ¿Sabe? Yo tuve en un día contactando con una pareja que estuve ayudando. Primero, una cosa, yo nunca le hago caso solamente a una de las partes. Yo tengo que escuchar las dos partes para poder sacar un criterio, para hacer un juicio y saber qué es lo que está sucediendo en ese nivel de pareja. Vino el primero, que fue el hombre, y él vino a quejarse. Y entonces la queja era que él ya no quería seguir haciendo vida con esa mujer. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles son tus motivos? ¿Verdad? Si tú dices que la has querido tanto y que la amas tanto. Y lo primero que él me dijo, miren, hermano, me dijo, lo que pasa es que esa mujer es una loca. Esa mujer es una loca. Esa mujer, me dijo, un día de esto me va a meter en problemas con la policía. Y eso, mire, cuando esté enojada, se va como que es una vaca, me dijo, encima de la pared y se pega cabezazo limpio. Entonces dijo, ¿qué tal si se va rompiendo? Llama a la policía y me echan la culpa a mí porque yo la golpeé. Entonces yo hasta miedo tengo, ya no quiero.
Bueno, era la versión de él. Era la versión que él me trajo. Ahora quiero hablar también con ella. Hablo con ella y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué te golpeas? Ya vino con el chisme, me dijo. Es un chismoso de primera línea. Y luego dice, pero tampoco él canta mal las rancheras. Mire, me dijo, en el closet no hay camisa buena. Cuando se enoja, solo oigo rompiendo las camisas en el closet. ¿Qué cree que quiere hacer conmigo? Desgarrarme mi vida. Si él piensa que en cada camisa que agarra es como que dijera María, María, rompiéndome. Ahora, ¿se da cuenta? Entonces, ¿pero qué tipo de hogar era? Era un hogar donde no había obediencia a la palabra, ni mucho menos iba a haber poder del Espíritu Santo. Porque si hay poder del Espíritu Santo, en vez de encontrarse con un ambiente de guerra, con un ambiente desastroso, de esa índole, ¿se imaginan los hijos? Cuando miran esto, los hijos se meten debajo de la cama. O sea, los hijos se esconden en algún lugar de la casa o se van con el vecino, porque la cosa está que arde ahí. Por eso necesitamos poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan poder del Espíritu Santo? Mis hermanos, si nosotros le abrimos el corazón a Dios, si le pedimos al poder del Espíritu de Dios que nos llene, Él nos va a dar el deseo, nos va a dar la capacidad, el poder para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar con su presencia, nos va a llenar de paz, nos va a llenar de gozo. Amén. En un hogar donde habita la obediencia de la palabra de Dios, en un hogar donde está la presencia y el poder del Espíritu de Dios, hay paz, hay gozo. Amén. El enemigo no los puede tocar. ¿Por qué no los puede tocar? Porque no cabe. Donde hay llenura del Espíritu Santo no puede caber el maligno, no puede caber el mal. Entonces, pero el problema está cuando nosotros desobedecemos. No hay bendición. Cuando nosotros desobedecemos, no hay esa bendición que Dios nos quiere dar. Dios nos quiere dar un hogar lleno de felicidad. ¿Cuántas de ustedes, mujeres y hombres, se casaron para ser felices? ¿Sí o no? Levanten la mano el que se casó para ser feliz. Por ejemplo, yo nunca dije, Señor, o yo nunca pensé, me voy a casar con esta mujer porque quiero que me golpee, que me arrastre. No. Alguno de ustedes dijo, yo quiero sufrir, que me dé duro. No. O alguna mujer dijo, yo quiero que me mantenga con los ojos morados. ¿Va que no? Nadie se casa para sufrir. Nadie se casa porque quiere pasarla mal toda la vida. ¿O quién dijo yo me voy a casar porque quiero llorar todos los días? No, ¿a que no? Usted se casó pensando que iba a ser sumamente dichosa, o dichoso, o feliz. Uno se casó con esa idea. Pero ¿de dónde viene la felicidad? De la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿De dónde viene la felicidad en el matrimonio? Del poder del Espíritu Santo moviéndose a su antojo y a su gusto dentro de nuestros corazones. El asunto es que muchos, por desobediencia a Dios, están en sufrimiento, están en angustia. Hay mujer que viene, hermano, ore, yo ya no hay qué hacer para cambiar mi marido, ni yo lo puedo cambiar, ni usted. Le digo, el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, amén. Pero eso sí, tiene que haber obediencia. Usted comience obedeciendo a Dios, comience obedeciendo a la palabra de Dios, y el poder del Espíritu Santo va a venir y a hacer maravilla. Es que mire, usted no conoce a este hombre. Mire, yo no lo conozco, pero Dios lo conoce mejor que nadie, ¿sí o no? Ahora, para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar los corazones duros. Un corazón de piedra, Él lo puede convertir en un corazón de carne. Amén. Un corazón frío, Dios lo puede convertir en un corazón calientito. Amén. Es que mire, viene ese hombre que frío, viene esa mujer que fría, es una frívola, que es un frívolo. Dios te puede cambiar y te puede hacer como una hoguera encendida. Amén. Gloria a Dios. Dios te puede devolver el gusto, la alegría de la vida. Pero hay que abrirnos al poder del Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos,
Nosotros no podemos recibir el don del Espíritu Santo en nuestra vida hasta que no haya visto Él en nosotros la obediencia. Por eso es importante, en primer lugar, empezar obedeciendo la palabra de Dios. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, que a la vez que tú obedezcas a Dios, el Espíritu Santo está dispuesto a bendecir. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo te bendiga, tú estás dentro de la amistad con Cristo. Amén. Si el Espíritu Santo te dice un día, ayuna. Si un día te dice, o lee la palabra. Si un día te dice el Señor algo especial dentro de tu vida y tú le obedeces, la paz y el gozo estará siempre en el corazón de tu familia. Amén. Mis queridos hermanos, hay gente que anda buscando fórmula para mejorar la felicidad en su hogar. Yo le digo, fórmulas afuera no hay. Usted puede buscar un psicólogo. El psicólogo puede llegar y darle algunas orientaciones. Es más, a veces la otra persona, la que usted buscó, de pronto hasta sale ganando y hasta sale beneficiándose del billete, del dinero que a usted le sacó por estar llevándolos no tanto a un arreglo. A veces lo lleva a un enfrentamiento que tarde o temprano terminó calabaza, cada quien para su casa. A veces se llega al punto ese. La fórmula, no hay fórmula. El único que puede hacer eso es el Señor a través del poder de su Espíritu y de la obediencia de nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, queremos sonreír. Queremos tener un matrimonio bendecido, un matrimonio lleno de ese gozo, de esa paz y bendición. Ábrale el corazón al Señor. Hay esposos que quieren cambiar, esposas que quieren cambiar, esposos que quieren ver cambiada a su esposa, esposas también. Usted quiere mirar que su esposa se le arregla, porque hay unas que ya cayeron en el extremo del desarreglo. Y así se levantan en la mañana y en vez de ser agradables, asustan a medio mundo en la mañana. Entonces, quiere ver a su esposa bonita de nuevo, quiere ver que se arregle bonita. Entonces permita que el Espíritu de Dios invada sus corazones, porque el Espíritu de Dios nos da gozo, nos da vida, nos da deseo de vivir. Entonces vengo y nos vamos. Si usted quiere ver a su esposo de nuevo con ánimo de vida, no importa que ya tenga 60, 70, se siente como de 20, gloria a Dios. Entonces permítele el poder del Espíritu Santo invadir su vida, amén, llenar su corazón. Cuando uno tiene la obediencia a la palabra y tiene el poder del Espíritu Santo, le dan ganas de peinarse, le dan ganas de hacerse el caminito. Que hágame la línea, me dice la que quita el pelo. ¿Quiere un caminito o quiere un freeway? No, yo quiero un caminito. Entonces yo voy y me hace. Y luego mi hijo me dice, papá, ¿por qué andas bien moderno? ¿Qué pasó? Pues mi hijo, yo tengo la gracia del Espíritu. Tengo vida, amén. Y me siento vivo para la gloria de Dios. No tenemos que caer en una situación de negatividad. El Espíritu Santo, aunque agarre la misma cara de nosotros, nos va a ser bonito para nuestra esposa, para su esposo. Quizás otros no miren eso, pero el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de ustedes. Amén. Y eso nos da la alegría, el gozo, nos da la luz, la presencia de su poder, nos hace ver bellos cada día. ¿Sabe? Y una cosa que a uno le da en el corazón es que cada vez que uno se levanta, cada vez que uno se encuentra de nuevo con su esposa, porque cuando uno se duerme, es que uno no sabe si va a amanecer. Pero cuando yo me despierto y le digo a ella, oye, yo la miro más linda cada día. ¿Por qué? ¿Pero qué es eso? Es el Espíritu de Dios en usted. Es el Espíritu de Dios en uno que nos da ese deseo de vida, ese deseo de felicidad. Nos quita la amargura. ¿Cuántos hermanos sin la presencia del poder del Espíritu Santo son más amargados que la misma amargura? ¿Sí o no? Con una cara de pocos amigos y se amanecen una gran trompota. ¡Qué barbaridad! Hermanos, amanecen, ya caen los besos hechos, pero de bravos. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren poder del Espíritu Santo?
¿Cuántos quieren que Él se mueva a su antojo y a su gusto en su corazón? Mire, nosotros vamos a orar al ratito. Todos los hermanos servidores que miran ahí, también ellos van a estar orando por ustedes. Vamos a interceder. Aquí no va a haber nadie ocioso platicando y otra cosa. Aquí vamos a estar metidos en esta intercesión porque nosotros queremos que usted se vaya de este retiro con alegría, con esperanza. Amén. Que se vaya con las ganas de vivir. Ahora, quizás algunos que vinieron aquí, algunas esposas, a lo mejor sean hasta estériles, pero eran estériles. A lo mejor el Señor hoy, con su poder y su gracia, puede hacer un milagro patente que usted dará testimonio después para la gloria de Dios. Amén. Pero queremos que usted se vaya con gozo, se vaya con alegría. Amén. Que lleve el gusto de la palabra, que lleve el gusto también de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Es el único que puede obrar maravillas en nosotros, el que puede devolvernos la alegría, el que puede quitarnos la amargura. Ya no van a haber estrés, ya no van a haber cuatro, nada de eso. Ya no le busque excusas a la vida. Deje que el Espíritu de Dios le dé el sentido verdadero de la felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sabe, los niños se van a dar cuenta de su cambio. Si tiene hijos, ya sean pequeños o mayores, se van a dar cuenta. Porque los niños tienen un radar para controlarlo a uno, que ellos ya saben cuando uno anda de malas pulgas, o cuando uno está triste, o cuando uno está enojado. Los conocen bien. Cuando ustedes lleguen hoy a casa, no se extrañen de que su hijo les pregunte: ¿qué traes, daddy? ¿Qué traes, mam? Y se ponen inquietos. Algo traen. ¿De dónde vienen? Total, las cosas cambian. La gente mira, los hijos pequeños son bien detectadores de lo que ha pasado en nosotros. Por eso, mis amados hermanos, y en ese momento delante de ellos, cuando llegue, abrázalos, llénalos de besos. Si los tienes aquí, abrázalos. Si los tienes lejos, no importa, en el corazón, en la mente, abrázalos. Y si puedes comunicarte después con ellos y decirle: hijo, hoy he conocido a Dios, hoy he experimentado la presencia de Dios, hoy sentí esa presencia y por eso te hablo y te digo que te amo, que te quiero, que te extraño. El Señor podrá y pondrá palabras que van a dar felicidad a usted y felicidad a su familia. Amén. ¿Cuántos quieren poder del Espíritu Santo? Yo sé que ya está en ustedes. Los bautizados todos recibimos el Espíritu Santo. El problema es que las cosas de la vida han venido haciendo como un entristecimiento del Espíritu. Pero ahora le vamos a pedir que Él se libere en nosotros. Amén. Que Él se mueva en nosotros. No va a venir el Espíritu Santo como una palomita, volando como una palomita aquí, y la van a ver corriendo, volando por todo este sector. No, está en el corazón suyo. En el corazón de cada uno está allí. Es más, ese gustito que siente por la palabra de Dios ahorita, ese gustito que está sintiendo allí, eso es el Espíritu de Dios en usted. Amén. Eso que usted está diciendo: estoy entendiendo esto me está gustando. Eso es la presencia del poder del Espíritu de Dios en su corazón. Amén. Voy a pedirle entonces hoy que nos pongamos de pie. Amén. Vamos también a hacer algo bien importante. Yo sé que estamos aquí hoy como pareja, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner los hombres aquí a mi derecha y todas las mujeres a este lado. Esposas a la izquierda, esposos aquí a mi derecha. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que usted tenga libertad de pedirle al Espíritu de Dios. Y si quiere chillar, chille. Si quiere llorar, llore. Si quiere moquear, moquee, lo que quiera. Pero así nadie va a estar ahí por criterios o por cuestiones de vergüenza, nada. Sino que tengamos nosotros esta unción del poder del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y vamos a pedirle al Ministerio de Música para que nos vaya acompañando con esos cantos al Espíritu. Y vamos a pedirle al Señor. Amén. Solamente yo les pido un requisito: esa apertura a Dios. Amén. Y esa apertura, y no tenga miedo. Es más, nadie, aquí estamos todos los servidores que vamos a estar cuidando.
que vamos a estar aquí en este momento para la gloria de Dios. Amén. Un anuncio importante: necesitan mover un carro. Mire, también el Espíritu Santo nos ilumina con esto. El carro es un 5UCR819. Es un Acura o Acura. Acura, es un Acura. Entonces, 5UCR819. Está parqueado donde se estacionan los sacerdotes. Es importante moverlo porque va a haber algo ahí importante. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, vamos a abrirnos al poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, hombres, miren cuántas mujeres. Dios mío, bendito. Bien dice que eran muchas mujeres las que acompañaban a Jesús. Amén. Pero también nosotros estamos dentro de los 12 discípulos. Amén. Eran 72 también los que fueron enviados a predicar en la primera ocasión que tuvieron oportunidad de ver en acción el poder de Dios. Por eso vamos a pedirle al Señor. Una cosa que también les vamos a pedir es cuando le digo cierren los ojos. Yo sé que nosotros a veces somos un poco desobedientes en esto y somos como los chiquillos. Cerramos uno y pelamos el otro. No tenga miedo. Nadie va a venir ni le va a pegar un trompón. Nadie. Aquí están todos los servidores cuidándonos. Y yo estoy viendo, yo también estoy con los ojos pelados, abiertos por cualquier cosa. Estoy siempre pendiente. Lo único que le digo, cierre sus ojos para que no se distraiga. A veces pasa un animal, una mariposa, una mosca, una cucaracha. Puede ser que eso lo distraiga, porque el enemigo va a poner distracciones. Pero cierra sus ojos y deje que el Señor lo vaya guiando y dirigiendo a través de la alabanza. Amén. Antes de orar, yo quisiera que nos unamos a través de unos cantos al Espíritu. Tome la mano de su hermano y de su hermana. Mi hermano hombre, tome la mano de su hermano como un hombre, como un profeta, y permítale a Dios